Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa Conociendo el Concilio Vaticano II, porque la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias por todo lo que nos das. Invocamos tu Espíritu Santo para que nos des la luz y la guía. Enséñanos siempre, Señor, a saberte buscar, a confiar en ti y en nuestra Madre, la Iglesia, que es la que tú nos has dejado. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar con el Concilio Vaticano II, con la Constitución Lumen Gentium, en el capítulo 2, párrafo 11b. Participando del sacrificio eucarístico, fuente y cumbre de toda la vida cristiana, ofrecen a Dios la víctima divina y se ofrece a sí mismos, juntamente con ella, y así sea por la oblación o sea por la Sagrada Comunión, todos tienen en la celebración litúrgica una parte propia, no confusamente, sino cada uno de modo distinto. Más aún, confortados con el cuerpo de Cristo en la Sagrada Liturgia Eucarística, muestra de un modo concreto la unidad del pueblo de Dios, significada con propiedad y maravillosamente realizada por este augustísimo sacramento. Quienes se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de la ofensa hecha a Él y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia, a la que hirieron pecando, y que colabora a su conversión con la caridad, con el ejemplo y las oraciones, con la unción de los enfermos y la oración de los presbíteros. Toda la Iglesia encomienda a los enfermos al Señor paciente y glorificado, para que los alivie y los salve. Santiago 5, 4, 16. E incluso les exhorta a que, asociándose voluntariamente a la pasión y muerte de Jesucristo, Romanos 8, 17, Colosenses 1, 24, Segunda de Timoteo 2, 11 al 12, Primera de Pedro 4, 13. Contribuyan así al bien del pueblo de Dios. A su vez, aquellos de entre los fieles que están sellados con el orden sagrado son destinados a apacentar a la Iglesia por la palabra y gracia de Dios, el nombre de Cristo. Finalmente, los cónyuges cristianos, en virtud del sacramento del matrimonio, por el que significan y participan el misterio de unidad y amor fecundo entre Cristo y la Iglesia, Efesios 5:32, se ayudan mutuamente a santificarse en la vida conyugal y en la procreación y educación de la prole. Miren, mis hermanos, este tema es fácil de explicarlo, pero muy difícil vivirlo. Nos está hablando aquí que entre pareja necesitamos santificarnos el uno al otro. Pero es difícil, porque no siempre se puede vivir como matrimonio. Por diferentes maneras. Pueden ser por problemas de infidelidad, pueden ser por problemas de violencia, pueden ser por el problema de la rutina, puede ser por el problema de la falta de amor, puede ser por el problema del mal genio, ya sea del uno o del otro, puede ser porque se enfocan tanto en sus trabajos que abandonan la familia del un lado o del otro. Puede ser porque solo estoy pensando en lo que yo quiero y yo necesito. Hay muchos motivos por los cuales podemos estar fallando. Obvio, unos son más serios que otros, pero si son problemas de que no se la llevan bien, problemas en donde incluso que no se amasen, se puede vivir en paz con Dios. Y Dios les volverá a renacer el amor a las dos personas si los dos ponen de su lado, por lo menos a llevársela bien, a vivir en paz en casa. No tienen que estar peleando 24/7. Se puede buscar la manera de llevársela en paz. Yo le decía a unas amistades que amo mucho y que están pasando por problemas, decía, oye, ya a nuestra edad, de pérdidas aprendan a vivir como dos amigos, en paz.
Pero a veces ni eso podemos hacer, porque a veces uno o el otro no quiere. Y si uno o el otro no quiere, es más difícil, porque es poco lo que se puede hacer. Y por eso poseen su propio don dentro del pueblo de Dios, en su estado y forma de vida. Claro está que la familia como Dios quiere es que los dos se amen, que los dos se amen de corazón y se entreguen el uno al otro. Eso es lo que Dios quiere. No siempre se puede, pero es lo que Dios quiere. Finalmente, los cónyuges cristianos, en virtud del sacramento del matrimonio, por el que significan y participan el misterio de unidad y amor fecundo entre Cristo y la Iglesia, se ayudan mutuamente. Ya lo volví a repetir. De este consorcio procede la familia, en la que nacen nuevos ciudadanos de la sociedad humana, quienes por la gracia del Espíritu Santo quedan constituidos en el bautismo hijos de Dios, que perpetuarán a través del tiempo el pueblo de Dios. En esta especie de iglesia doméstica, los padres deben ser para sus hijos los primeros predicadores de la fe. Es nuestro trabajo para nosotros los padres enseñarles la fe. Pero hay católicos pero tan fríos, que dicen, cuando crezca que él decida lo que quiere ser. No le des de tragar comida saludable. Cuando crezca que él decida si quiere comer saludable o no. No le enseñes a la escuela, no lo mandes. Cuando él crezca, que él decida si quiere ir a la escuela o no. Cuando vayas a las vacunas, no se las pongas. Deja que cuando él sea mayor, él decida si quiere sus vacunas o no. Si yo te dijera eso en serio, me dijeras, pero qué idiota eres, ni viendo que la escuela le sirve a tu hijo. Es lo mismo con la iglesia. Es lo mismo con la iglesia. Incluso es hasta peor, porque todo lo de este mundo aquí se queda. La iglesia no, la fe no. Esa se va. Y esto debe de ser, como dice aquí, mediante la palabra y el ejemplo. Y deben fomentar la vocación propia de cada uno, pero con un cuidado especial la vocación sagrada. ¿Cuántos padres de familia de verdad les dan la opción a los hijos de la vida consagrada? Muy pocos. Y después nos quejamos de que casi no hay sacerdotes. Todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. El sentido de la fe y los carismas en el pueblo cristiano. Párrafo 12. El pueblo santo de Dios participa también de la fundación profética de Cristo, difundiendo su testimonio vivo, sobre todo con la vida de fe y caridad, y ofreciendo a Dios el sacrificio de alabanza, que es fruto de los labios que confiesan su nombre. Hebreos 13:15. La totalidad de los fieles que tienen la unción del Santo, Primera de Juan 2:20 y 27, no puede equivocarse cuando cree, y esta prerrogativa peculiar suya la manifiesta mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando desde los obispos hasta los últimos fieles laicos presta su consentimiento universal en las cosas de fe y costumbres. Con este sentido de la fe, que el Espíritu de verdad subsista y mantiene, el pueblo de Dios se adhiere indefectiblemente a la fe confiada de una vez para siempre a los santos. Judas 3. Penetra más profundamente en ella con juicio certero y le da más plena aplicación en la vida, guiado en todo por el sagrado magisterio, el cual no acepta ya una palabra de hombres, sino la verdadera palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:13.
Eso es la iglesia. No aceptamos palabra de hombres como todos estos ultra tradicionales que nomás están condenando el Concilio Vaticano II desde que lo empecé. No, esas son palabras de hombres, gente insignificante, no en el valor de la dignidad humana, obviamente, porque Dios a todos nos hace significantes. Insignificantes en la autoridad de su palabra. No tienen nada, no son nadie. Vuelvo a lo mismo en sentido de autoridad. Para venirnos a decir ellos que la iglesia está mal porque ellos lo dicen. ¿Ellos quiénes son? El cual no acepta ya una palabra de hombre, sino de la verdadera palabra de Dios. Y eso lo encontramos en 1 de Tesalonicenses 2:13. Además, el mismo Espíritu Santo no solo santifica y dirige al pueblo de Dios mediante los sacramentos y los misterios, y le adorna con virtudes, sino que también distribuye gracias especiales entre los fieles de cualquier condición, distribuyendo a cada uno según quiere. 1 de Colosenses 12:11. Sus dones, con los que les hace aptos y prontos para ejercer las diversas obras y deberes que sean útiles para la renovación y la mayor edificación de la iglesia, según aquellas palabras, a cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para común utilidad. 1 de Corintios 12:7. Estos carismas, tanto los extraordinarios como los más comunes y difundidos, deben ser recibidos con gratitud y consuelo, porque son muy adecuados y útiles a las necesidades de la iglesia. Miren, Dios nos da dones y carismas a cada uno de nosotros. No envidies el de otro hermano. Tú tienes tu propio don. Valorízalo. Pero ten en cuenta que cualquiera que sea tu don, son para el bien de la iglesia, no para el bien personal, no para el bien de un grupo en particular, sino para el bien de toda la iglesia. Los dones extraordinarios no deben pedirse temerariamente, ni hay que esperar de ello con presunción los frutos del trabajo apostólico. Y además, el juicio de su autenticidad y de su ejercicio razonable pertenece a quienes tienen la autoridad en la iglesia. ¿Ven? Pertenecen a quienes tienen autoridad en la iglesia, no a esos pobres que andan queriendo condenar al Concilio Vaticano II. Ellos no tienen nada. Los que lo tienen es al magisterio de la iglesia, a los cuales compete ante todo no sofocar el espíritu, sino probarlo todo y retener lo que es bueno. 1 de Tesalonicenses 5, 12, 19 al 21. Por lo menos esto deberían de aprenderlo esos ultra tradicionalistas. Probarlo todo y retener lo bueno. Si el Concilio Vaticano II ustedes no lo aprueban por las barbaridades que dicen, por lo menos retengan todo lo bueno que sí tiene. Por ejemplo, condenan al Papa Francisco que por lo que dijo por aprobar la carta Fiducia Súplicas. Yo he hablado fuertemente contra esta carta y lo sigo haciendo. Yo no he cambiado de parecer. Pero retengo lo bueno. Cuando explica lo que es la bendición y la doctrina de la iglesia sobre su postura en la homosexualidad, lo explica muy hermosamente. Eso lo retengo. Pero cuando habla de las barbaridades de bendecir parejas, no las uniones, pero las parejas, pues por favor, ese es un ridiculez. Eso no lo retengo, lo hago a un lado. Pero no por eso voy a condenar toda la carta o todo el papado del Papa Francisco. No, por favor, tengamos sentido común. Eso es lo que Cristo nos enseñó. Además, la doctrina la explica bellamente. Muy hermoso que la explica. Ya la práctica es una porquería, pero la doctrina sí la explica bien. Y pues estando la doctrina ahí, podemos condenar la práctica, no porque nosotros tenemos la autoridad de condenar, sino porque está bien claro como lo explica el documento. Solo un ciego no lo puede ver. Entonces, con el mismo documento condenamos la acción de la práctica, porque ahí está bien explicado. Pero no, estos ultratradicionalistas parece que no tienen cerebro, nomás se ven la pantalla y ya con eso se dejan llevar de todo. Y no, hermanos, tengan conciencia, tengan sentido común, sabiduría, úsenla.
Por eso Jesús nos dice, lo bueno, déjenlo, lo malo, rechácenlo. Pues bien, mis hermanos, un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios, continuaremos mañana.